Nos acompaña Enrique Llanes, es el párroco de Nuestra Señora del Rosario, y hay una, Enrique, diversidad de temas, ¿no? Por llamarlo de esta forma o decirlo de esta manera, porque de verdad estamos en la antesala y de hecho ya han comenzado algunas actividades de lo que son las tradicionales fiestas de la Navidad y el Año Nuevo, pero Venezuela vive una crisis muy seria, vive una crisis muy grave que se siente, se palpa, se percibe. Hay también pues un éxodo de personas, hay familias separadas, en fin. Y la Iglesia, Enrique, y bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. ¿Cómo asume esta situación, ¿no? Porque es, de todas, dice la gente, ¿no? De los últimos años han sido o pudieron ser una de las más tristes. ¿Será verdad? Sí, estas Navidades son muy particulares, ¿no? en la vida de nuestro país y sobre todo también en nuestras comunidades cristianas, que se han visto golpeadas también por la situación terrible. ¿Cuál es la posición que ha adoptado la Iglesia y especialmente el clero de Caracas, al que pertenezco, el señor cardenal y los obispos auxiliares? Hemos tratado este tema y lo hemos hablado. El hacer todo lo posible por llevar esperanza a nuestra gente, es decir, el sostener el ánimo, la esperanza, la alegría y la buena cara al mal tiempo que ahora estamos viviendo. Hace unos días, el primer sábado de diciembre, tuvimos la Misa de la Esperanza, por ejemplo, donde convocamos a todas las parroquias de Caracas en comunión con el señor cardenal, y él nos daba un mensaje de aliento, de ánimo, de esperanza, de sostenernos en medio de la crisis. Cada una de nuestras parroquias está teniendo actividades navideñas para los niños, para los jóvenes, para que no se pierda ese espíritu navideño a pesar de la crisis. A veces los niños no son los culpables de la situación, de la crisis que vivimos, y tratamos de darle un poquito de alegría con aguinaldos, con parrandas, de también buscarle la vuelta para que sean unas Navidades vividas a pesar del mal tiempo que estamos viviendo. Ahora fíjate, Enrique, hay una paradoja, ¿no? Tú presentas un mensaje que es el mensaje de la Iglesia Católica, recoges un poco lo que dijo recientemente el cardenal, pero es un mensaje espiritual en este caso. Ahora fíjate el contraste, digo, con el mensaje que tiene de alguna forma intención social o propósito político, porque cuando escuchas a voceros del gobierno te dicen que estas van a ser las Navidades más felices de los últimos años. O sea, ¿cómo comparar eso en definitiva? Las yo más creo que felices eso no de los últimos años. Exacto, yo creo que no se ajusta a la realidad. O sea, la gente lo vive. Nosotros estamos en la calle con la gente. La gente expresa el dolor, el lamento, por ejemplo, la lejanía de sus seres queridos. La migración, ya reconocida incluso oficialmente, es una realidad, es algo palpable. Lo notamos en nuestras comunidades. Cada vez menos personas, cada vez menos gente joven. Es algo que yo he notado en nuestras parroquias. O sea, es algo que no se puede ocultar. Y otra de las realidades, pues, también el tema económico. Es clarísimo que este año el tema económico es mucho más fuerte que otros años y que el poder adquisitivo cada vez es menos posible. Y eso la gente lo sabe. O sea, podemos decir lo que sea. La gente no se conforma, Enrique, con esto de que si hay un pernil o mitad de un pernil o una caja clap. Eso son cosas que, bueno, las promueve, desde luego. Hay una intención y un propósito político y tienen todo su derecho a hacer su promoción, pero eso conforma a la gente, la hace pasiva, la hace, bueno, por lo menos tengo esto. Pero yo escucho a mi gente y la gente lo primero que te expresa es... Importante, ¿qué te dice la gente a ti en tu parroquia? Hace unos años nosotros comprábamos lo que queríamos, teníamos hallaca para compartir, para regalar. Eso le afecta mucho a nuestro pueblo, el no poder compartir, porque nuestra gente es generosa y le gusta en Navidad llamar al vecino y llamar al otro y compartir lo que tiene. La gente, la primera queja a nivel económico es eso. No podemos adquirir lo que otros años hacíamos. En casa hacíamos hallaca, este año no vamos a poder. El estreno de los niños, este año no se los podemos dar. El adorno navideño, bueno, hay gente que lo guarda, pero de todas formas el adorno navideño. Igual, exacto, pero por ejemplo las luces se te queman y la gente no tiene cómo reponer las luces porque el bolsillo no les da para eso. Y sin ir muy lejos, pues no hace falta nada más sentarse y escuchar a la gente comparar cómo eran sus Navidades hace unos años y hablar de lo difícil y precaria que va a ser esta Navidad, porque ya la estamos sintiendo y la estamos viviendo, y eso es lo que a ti te dice
la realidad. O sea, la realidad la notamos en la calle. No necesitamos que nos la digan porque la vivimos a diario y andamos entre la gente. Ahora, ¿qué te dice la gente, por ejemplo, Enrique, que eso se habla en forma diariamente? Porque no voy a tener acceso para la hallaca, o ya voy a reducir el número de las hallacas, cuánto me cuestan los productos para comprar, para hacer la hallaca, la ensalada de gallina, en fin, es algo tremendo. Eso le está pegando muy, muy duro al corazón de los venezolanos y a la tradición venezolana, ¿no? Sí, y ciertamente en muchas parroquias estamos incluso promoviendo navidades parroquiales, por ejemplo. Háblanos un poquito de eso. Donde la gente lleve algo para compartir y después de la misa de Navidad compartir entre todos, porque las familias lamentablemente no tienen para la cena de Nochebuena y para compartir en familia. Entonces, bueno, nos juntamos todos y entre todos pues hacemos algo y compartimos como parroquia. Es lo que estamos buscándole la vuelta, pero sabemos que está muy complicada y muy difícil esa situación económica este año. Bueno, Enrique, permíteme hacer una pausa y enseguida vamos a retornar con el padre Enrique Llanes, quien es el párroco de Nuestra Señora del Rosario. Continuamos con Enrique Llanes, párroco de Nuestra Señora del Rosario. Enrique, por ejemplo, así como la iniciativa de una cena posterior a la misa de la Navidad, ¿qué otras iniciativas? Los niños, que tienen la Navidad como un punto de referencia, que la miden y la desean con expectativa, esperando el regalo. ¿Qué está haciendo la iglesia, en particular tu parroquia? En general, el llamado de la Arquidiócesis de Caracas es a promover iniciativas de tipo social. Y la gran mayoría de las parroquias están recolectando juguetes para los niños, sobre todo los niños sin posibilidades económicas y de escasos recursos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se canaliza? Nosotros lo anunciamos en las misas, especialmente las más concurridas. Llamamos a instituciones, a personas que quieran donarnos un juguete, 2 juguetes. Incluso estamos recolectando juguetes usados en buen estado. Les decimos a las personas, mire, los niños ya crecieron y dejaron los juguetes, tráiganlos. Nosotros los arreglamos y los tratamos de poner lo más digno posible y lo compartimos con un niño. Y tenemos pensado, por ejemplo, hacer una ruta de... Eso te iba a decir, ¿cómo van a distribuir esos juguetes, no? Nosotros vamos a los lugares donde sabemos que están los niños sin recursos, o los niños que no van a recibir un juguete en Navidad. Y hay parroquias vecinas a la mía que también van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniéndonos de acuerdo para abarcar la mayoría de las zonas más vulnerables de Caracas y llevarle un juguete a los niños que no tendrán la posibilidad de comprarles un juguete en esta Navidad, y así por lo menos darle una sonrisa a un niño en la Navidad, porque ellos no son los culpables, como decía, de la crisis que vivimos los adultos o que promovemos los adultos. Ellos tienen derecho a tener una Navidad digna, y pues como iglesia también allí está nuestra mirada, nuestra atención está en los más necesitados, y creo que en este momento la iglesia está jugando un papel bastante serio e importante a través de Cáritas parroquial, a través de las diversas iniciativas como las ollas solidarias, para responder a esto. Ahora, tú mencionabas en el anterior segmento el tema del éxodo, de la diáspora, de la separación de las familias. ¿Qué información maneja la Iglesia Católica en general sobre este fenómeno? Los datos que nosotros manejamos son los datos que han dado ciertas instituciones serias a nivel internacional. ¿Okay? El éxodo en el último año fue desmesurado. Yo mismo estuve en la frontera de Venezuela con Colombia y pude constatar cómo en un día salen ríos de gente, ríos. Verdaderamente las colas para sellar pasaporte y todo eso son impresionantes. Yo me quedé impresionado. ¿Por qué se van? ¿Cuál es el argumento que te ofrecían los que se marchaban? Pues la gente siempre argumenta lo mismo. La precariedad económica, el hambre. Yo creo que el hambre ha jugado un papel muy serio en el tema de la migración. El querer irse a trabajar, aunque sea haciendo cualquier cosa, para enviar en divisa extranjera, ya que el bolívar no tiene peso económico, enviar divisas extranjeras para ayudar a su familia acá. ¿Cuánta gente no está echándole la mano a la familia que está acá, a los padres que están ancianos, a los abuelos? Qué sé yo, tengo muchos de esos casos en mi parroquia que son palpables, que los vivo a diario. Gente que se sostiene gracias a la ayuda de los hijos y de los nietos. Ahora, ¿cuál es la orientación o el mensaje que la Iglesia envía a estas personas que se van
que se van a una aventura, a un riesgo, algunos menos, pues de repente ya con trabajo o tienen un familiar ya afuera que le da apoyo, respaldo y solidaridad. Pero ¿cuál es el mensaje de la iglesia en este caso? Pues la iglesia les anuncia a estas personas que los problemas no son eternos. Eso lo hemos hablado muchas veces. Que las realidades duras y difíciles son solucionables y que la iglesia está apostando por un cambio necesario en el país a nivel social, a nivel económico, a nivel político incluso. Yo creo que debemos renovarnos y si amamos al país, evaluar la vida que se está llevando en nuestro país y que todas las instituciones y la iglesia tienen un papel muy importante porque la mayoría de los venezolanos son católicos, que como iglesia también tomemos un papel protagónico en el cambio social, que no podemos seguir viviendo así, con la gente que no tiene ni siquiera para trasladarse. Yo miro con mucho dolor a mis fieles y a la gente caminar largos trechos porque no tienen cómo llegar a su barrio o a su casa y caminan por no tener un transporte. Todas esas realidades de dolor hay que cambiarlas y la iglesia apuesta por un cambio social urgente y necesario para que nuestro país se renueve porque no podemos continuar en esta situación. ¿Ustedes visualizan o vislumbran ese cambio hacia el próximo año 2019? ¿Hay algunos elementos que pudieran tenerse a mano para decir, bueno, ahora en el 2019 pudieran generarse situaciones de metamorfosis o de cambio social? Yo creo que la iglesia está como el resto del país. El rumbo del país es incierto. No hay una persona que sepa qué va a suceder el próximo mes porque es que no lo sabemos. Sí. O sea, a veces nosotros especulamos y el año pasado decíamos, bueno, a lo mejor el 2018 ciertas eventualidades puedan generar un cambio en el país, pero es incierto. Pero va a ser muy duro, ¿no? Lo que dicen las personas que hacen seguimiento, en este caso seguimiento al tema social, al tema económico, indican que esto va a ser muy difícil, ¿no? Si la hiperinflación va galopando y yo creo que si por allí va el rumbo del país, vamos a tener que apretarnos bien el cinturón porque de verdad que la pasaremos un poco difícil o más difícil el año que viene si el país sigue en el rumbo. Si no hay un cambio en el rumbo que lleva el país, es muy posible que el país siga en ese abismo en el que ha ido cayendo estos últimos años. ¿No? Y tener la iglesia también ideas claras, ¿no?, para la orientación de las personas en ese sentido. Lo estamos haciendo. Creo que la iglesia ha sido una voz importante en medio de nuestra gente y la gente se refugia mucho en la fe para poder enfrentar las situaciones difíciles que viven. Vemos un aumento en nuestras iglesias y eso quiere decir que las personas buscan un refugio también, un oasis espiritual en medio de todo el sufrimiento que viven. Claro. Enrique, te agradezco mucho tus comentarios, tus reflexiones y un poco pasearnos, ¿no?, con descripción sobre lo que está ocurriendo y lo que están viviendo ustedes como párrocos y además cómo está viviendo la Iglesia Católica esta situación. Bueno, el padre Enrique Llanes, párroco de Nuestra Señora del Rosario. Amigos, una pausa. Al regreso tendremos, como siempre, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.